leamos la porción, ¿sabes qué? Desde el versículo 1 al versículo 14, porque es un contexto que me gustaría llevar con ustedes, amados hermanos, y que sea de bendición, que sea de edificación para cada uno de los que me está mirando, para cada uno de los que está ahora mismo viendo la transmisión por vía Facebook, que sea de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y voy a leer así entonces, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en el libro de Efesios capítulo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vamos entonces, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¡Wow! Gloria a Dios. Padre, yo te doy la gracia una vez más. Bendice a mis hermanos. Bendice a tu iglesia, Señor, al cuerpo, Señor, al cuerpo tuyo, Jesucristo, que está en la ciudad, Señor, de Santo Domingo, en Buenavista Primera, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que sean edificados, Señor, para la alabanza de la gloria de la gracia tuya. Amén y amén. Amados hermanos, yo no sé si ustedes en alguna ocasión han visto videos. Yo en lo personal he visto videos donde personas son llevadas a cruzar un puente a pie, pero lo interesante de esto es de que la persona va vendada y no puede ver nada. Lo llevan caminando un puente a pie, y lo interesante de este puente es que este puente tiene un suelo de cristal. Y cuando una persona mira para abajo, lo que puede ver es un abismo bien grande, ese abismo espeluznante que da miedo a cualquier persona. No sé si han visto ustedes estos videos a lo que me refiero en las redes sociales. Pero ¿qué sucede? Que cuando esas personas son llevadas del inicio del puente, muchos de ellos son dejados en el medio del puente y le dicen, bueno, ya que estás aquí, ellos no saben dónde están caminando, piensan que es una sorpresa, le dicen, ok, ahora quítate la venda. Y cuando se quitan la venda, lo inesperado o lo que tal vez se esperaba sucede. Como un sentimiento de intimidante a muchas personas le llega en su corazón. Muchas personas son como digamos, quedan estupefactas, quedan petrificados, perdón, y que ni siquiera se pueden mover. Algunos hasta hay que sacarlos del puente porque se les olvidó cómo caminar. Comienzan a gastear, comienzan a arrastrarse. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo que esta persona iba caminando de repente, así me alejo, iba caminando de repente y cuando se quita la venda, ahora como que no sabe caminar? Muchas de esas personas, algunos sí logran, otros no. Si el puente siempre fue el mismo, el puente estuvo ahí siempre. Y yo lo que puedo concluir diciendo es que, wow, mire cómo una venda cuando se remueve puede hacer que una persona cambie la actitud en ese momento de su vida. Y eso puede causar un cambio de actitud para la vida entera. Y amados hermanos, decir de esta manera es mi oración a Dios, es mi oración de todo corazón, de que el Señor
pueda remover vendas hoy, y que si no las remueve hoy, que comience a remover vendas poco a poco en algunos de ustedes que pueden tener ciertas vendas de cómo conocer a ese Dios todopoderoso, y que hoy podamos ver a ese Dios como a Él se le ha placido revelarse su escritura en su palabra. Esa imagen de Dios que podamos tener nosotros en nuestros corazones, que nos lleve a un avivamiento genuino, un avivamiento, amados hermanos, que conmueva los cimientos de la sociedad, que conmueva en este caso la zona de Buenavista, de la zona de Villamella completo, pueda conmover a tal punto de que nosotros hemos conocido a ese Dios como se revela en su palabra, y eso entonces hace que nosotros reaccionemos y seamos avivados y podamos tocar los confines del país donde estamos nosotros viviendo. Amados hermanos, y le voy a decir algo, de que eso va a hacer que nuestra actitud en los servicios de adoración cambie de ahora en adelante. Y lo repito, esto va a hacer que nuestra actitud en los servicios de adoración cambie de ahora en adelante. Y le voy a decir algo, aunque no entendamos a plenitud lo que el carácter de Dios es en su plenitud, en su magnificencia completamente, ¿sabe qué? Debemos gloriarnos y decir como Pablo dijo en el libro de Romanos en su capítulo 11. Oiga lo que Pablo dijo, y fue el mismo Pablo que escribió estas palabras. Y oiga lo que Pablo dice, al poder ver un destello de ese plan de Dios, de esa soberanía, de esa grandeza de Dios. Y oiga lo que dice Pablo en el libro de Romanos, al final de su capítulo 11. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le anda dando órdenes a Dios? ¿Quién entendió la mente del Señor por completo? ¿Quién anda por ahí dándole órdenes para que Dios tenga que someterse a lo que decimos y hacer las cosas? Dice Pablo aquí, ¿quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le hizo algo a Dios para que Dios tenga que devolverle un favor a alguien? ¿Yo hice algo para que Dios tenga que devolverme un favor? Y concluimos aquí en el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Wow. Amados hermanos, ese es el Dios que nos ha amado y nos ha llamado hacia Él. Wow, qué verdad más gloriosa, qué verdad que transforma al hombre. Y yo creo que esta fue la verdad que comenzó a transformar hombres y mujeres en el primer siglo, que estuvieron dispuestos a dar su vida, y hombres y mujeres que están en lugares remotos donde el evangelio no es bienvenido, y están dispuestos a dar su vida por la predicación de Él, porque han conocido a ese Dios de una manera que no le temen a la muerte, porque saben que Dios es mucho mayor. Amados hermanos, y vamos a introducir un poquito entonces en lo que acabamos de leer. Me voy a enfocar en el versículo del 3 al 6 porque no hay tiempo para trabajar la demás parte en otra ocasión, si Dios lo permite. Si usted gusta, yo mañana voy a estar predicando la otra parte en la iglesia donde yo estoy trabajando ahora mismo. Entonces dice que aquí el apóstol Pablo habla específicamente de una iglesia. Esta iglesia estaba en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, esta gran verdad, y le doy gloria a Dios por esta gran verdad que este hombre declara en este libro, que fue para esos hermanos aproximadamente 2000 años, es tan pertinente y es tan poderosa y verdadera como lo es hoy en día. O sea que eso que fue para ellos hace 2000 años tiene ese poder, esa autoridad, esa grandeza para nosotros hoy en día, y es tan relevante para nosotros, amados hermanos. Y mi deseo es que podamos saborear, que nosotros podamos saborear esta verdad, que es una de las más, y lo digo aquí, podamos saborear esta verdad, que es una de las más gloriosas que hay en la Biblia. Y yo le doy gloria a Dios que el apóstol Pablo no se quedó callado y compartió esta con los hermanos. Wow, a él le doy la gloria, amados hermanos. Una verdad tan gloriosa cuyo fundador es Dios mismo. Esa zapata, como decimos nosotros en Dominicana, esa zapata es Dios mismo quien la tiró. Y Pablo en la revelación de nuestro Señor Jesucristo comparte esta verdad con los hermanos en Éfeso. Yo le doy gloria a Dios que el apóstol Pablo no se quedó con esto callado, que vamos a tocar hoy en este día, amados hermanos, porque yo sé que va a beneficiar a cada uno de nosotros. Esta zapata cuyo autor es Dios mismo, amados hermanos. Y si pudiéramos encapsular en una frase
todo lo que el apóstol Pablo ha dicho desde el versículo 3 al versículo 14, yo podría decir así, que Dios se ha placido en salvar pecadores y hacerlos partes de su familia para su propia gloria. Amén, gloria a Dios. Ok, estaba revisando aquí los mensajes. Entonces, amados hermanos, si yo pudiera encapsular en una pequeña frase lo que el apóstol Pablo ha dicho, diríamos así, repito, Dios se ha placido en salvar pecadores y hacerlos parte de su familia. ¿Sabe para qué? Para su propia gloria. Wow. Mi alma te adora, Jesucristo. Es para su propia gloria. Por eso hemos titulado este sermón para la alabanza de la gloria de su gracia, como Pablo en varias ocasiones lo dice aquí. Amados hermanos, yo voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú te sientes sabiendo que a Dios o el Dios Todopoderoso se ha placido en salvarte? Y que no fuiste tú que tuvo ese deseo de hacerlo. Oiga esto, lo repito. ¿Cómo tú te sientes sabiendo que fue Dios que tuvo esa iniciativa de salvarte y no fuiste tú que inicialmente pensaste, bueno, yo lo acepté, sino que fue Él que tuvo esa iniciativa de salvarte? Y esto fue primeramente por amor a Él mismo. ¡Wow! Y si nunca lo había visto de esta forma, mi hermano, joven adulto, anciano, líder de la iglesia, quien sea que me esté viendo, si nunca lo has visto de esta forma, puedes pedirle al Espíritu Santo, como cantamos en la alabanza, sumérgeme en tu gloria, y esto es la gloria de Dios, que te muestre a ese Dios tan glorioso, que tú puedas experimentar la gloria de ese Dios por medio de su palabra, y que Él te hable, y puedas ver a ese Dios que te lleve a ti a una adoración genuina. Amados hermanos, vamos a ver ahora este compendio, lo que leímos del 1 al 3, me voy a enfocar solamente en el 1 al 3, este compendio de bendiciones que el Dios Trino ha dado a los suyos. Y si tú estás en la iglesia, si tú estás en Cristo, amado hermano que me escuchas, estas bendiciones son para ti. Así como lo fueron para los hermanos en Éfeso, los hermanos de todas las edades, hasta hoy en día, 19 de septiembre del 2020, estas bendiciones son para cada uno de nosotros. Y yo quiero que esto pueda producir en nosotros un avivamiento, una adoración genuina. Y lo que vamos a ver es un compendio de bendiciones. ¿Y sabe por qué? Lo voy a decir esto, Dios ha decidido dar a su iglesia, a su pueblo. Y lo voy a decir algo, y no es porque eres especial. Y lamento tal vez decírtelo así, si lo has escuchado muchas veces. Tal vez no es porque eres especial, no porque eres la crema nata de la bondad, no porque tú eres mejor que los demás y porque tú merecías menos el castigo de Dios, no porque eres eso. Más bien para Dios mostrar su gloria, su gracia. Eso significa la gracia, eso significa misericordia. Que Dios se ha placido a bendecirte por amor a Él mismo. Y no porque seas especial, no porque tengas algún mérito, no porque seas la crema nata, sino porque Dios ha tenido misericordia y ha querido revelar su gracia a pecadores como tú y como yo. A Él sea la gloria, amados hermanos. Y el apóstol Pablo en el versículo 6, dice usted que anote aquí, en el versículo 6 todo lo dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en el versículo 14, para la alabanza de la gloria suya. Y si usted nota, aquí está claramente la Trinidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando. Y el apóstol Pablo irrumpe aquí con una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decir algo, amado hermano, y quiero citar a un predicador que dijo esto acerca justamente de esta hermosa enseñanza, de esta hermosa verdad. Y yo quiero de que usted sea impactado por lo que este hermano dijo. Le dijo, mientras más profunda sea nuestra comprensión de todo lo que vino incluido en ese paquete de la salvación, oiga, mientras más profunda sea nuestra comprensión de todo lo que vino incluido en ese paquete de la salvación, más profunda será también nuestra gratitud, más profundo será nuestra devoción, más profunda será nuestra adoración y más profundo será nuestro gozo. ¡Wow! Más profundo será nuestro ser si comprendemos más a profundidad esta gran verdad que Dios le ha placido revelar. Pero por el contrario, si nosotros como cristianos tenemos una comprensión superficial de lo que encierra este pasaje que vamos a ver hoy, es muy probable, y lo digo muy probable,
que esto produzca una vida cristiana superficial, un gozo superficial, una adoración superficial y un servicio superficial. Wow. Una adoración superficial, un gozo superficial. O sea, un cristiano, como dicen por ahí, un cristiano de la secreta, un cristiano de cartón, como he escuchado en muchas ocasiones. Amados hermanos, y este es mi deseo, y lo digo, que el Señor Dios Todopoderoso pueda remover vendas hoy, que pueda mostrar la gloria suya, esa gloria con la que Él quiso salvar pecadores, como tú y como yo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vamos a entrar, amados hermanos, en el versículo 3, el apóstol Pablo, amado hermano, inicia con una alabanza. Dice aquí, oiga lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, amados hermanos. O sea, entonces el apóstol Pablo bendice a Dios por las alabanzas, por las bendiciones que ya, no es que se la va a dar, es que ya Dios le ha dado a su pueblo. Amados hermanos, Dios ha tenido un plan. Dios ha tenido un plan y ese plan Él lo va a llevar a cabo. Y no importa lo que pase, Él va a cumplir su plan. ¿Y sabe para qué? Para la gloria de Él. Es para su gloria. Y quiero decirte esto, hermano, hermana que me escucha, joven que me escucha, niño que está por ahí. Quiero decirte que si tú estás en Cristo y estás pasando por cualquier situación la que sea que tú seas el responsable de ella, que tú has pecado, o no seas el responsable de ella, y te sientes atribulado y desfallecido como resultado de eso, quiero decirte que Dios tiene un plan. Él tiene un plan y ese plan Él lo va a llevar a cabo. Como dice por aquí en inglés, no matter what, Él lo va a llevar a cabo. Aunque pueda que tú tengas que pagar la consecuencia de los actos tuyos aquí en la tierra, aunque tú tengas que pagar la consecuencia, si tú estás en Cristo, escúchame, lo digo bien claro, si estás en Cristo. Como dice el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, en su capítulo 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Yo quiero que sepas que cualquier cosa que suceda para tu vida, Dios lo tiene para hacerte crecer. Y vamos a verlo eso más adelante, amados hermanos, porque el Señor se ha propuesto bendecirnos a cada uno con bendiciones espirituales. Y ese plan no es de nosotros. Este plan no es mío, este plan no es tuyo que me escuchas. Ese plan nunca lo hemos tenido nosotros, sino que fue Dios que tuvo este hermoso plan para bendecirnos a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Y aquí ahora sí vamos a comenzar a abrir ese paquete. Vamos a abrirlo. Ahora sí vamos a abrir ese paquete de la salvación. Y vamos a ver, por lo menos el paquete que tiene el versículo del 3 al 6. Vamos a ver lo que tiene ese paquete. Oigan lo que dice. Pablo dice que todas estas bendiciones en los lugares celestes, todas estas bendiciones que dice aquí, bendito sea el Padre Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes, tuvo un inicio. Tuvo un inicio. Y esto fue cuando Dios el Padre nos escogió en Cristo. Wow. Eso fue cuando Dios el Padre nos escogió en Cristo. Y Pablo nos dice que esto comenzó, y escúchame, y lo voy a decir y lo voy a repetir, y voy a ser bien enfático con esto. Pablo nos dice aquí que esto comenzó cuando tú le diste tal vez un chance a Jesús. No fue cuando tú quisiste, le voy a dar un chance, déjame probar a Jesús. Esto no comenzó ahí. Esto comenzó cuando Dios nos escogió en Cristo Jesús. Dios es el que tuvo la iniciativa de salvar pecadores. Dios fue el que tuvo esa iniciativa, escogiéndolo solamente por un medio. Y ese medio es la cruz de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amados hermanos, Cristo, yo quiero poner claro, Cristo es el único medio legalmente por el cual Dios anda salvando pecadores. Es Jesucristo, el único medio por el cual Dios legalmente anda salvando pecadores. Y no hay otra forma, porque ya Dios desde antes de la fundación del mundo decretó que era por medio de la cruz de Jesucristo que todos nosotros, aquellos que estamos en Él, fuéramos salvos. Oiga lo que dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, lo glorioso. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Eso fue por amor de nosotros, amados hermanos. Por amor de vosotros. Cuando se cumplió, amados hermanos, el tiempo determinado para que Dios el Hijo hiciera su aparición aquí en la tierra, su aparición física aquí en la tierra, claramente ya estaba decretado ese plan de salvación. Desde antes de que se formara el mundo, ya este plan estaba decretado, amados hermanos. Y oiga lo que dice Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 35 al 40. Dice, oiga lo que dice Jesús hablando con los fariseos. Tuvo una discusión con ellos ahí. Y ahí nuestro Señor Jesucristo le dice unas verdades tremendas a esta persona. Y oiga lo que dice. Juan capítulo 6, versos del 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, oiga, eso fue el Padre desde antes de la fundación del mundo, eso fue lo que leímos en Efesios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Wow! Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, ¿quién? El Padre, que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Wow! Hermanos, quiero decirte que únicamente es Jesucristo. Ese es el único medio por el cual Dios anda salvando pecadores. Y aquí yo quiero aprovechar. Yo sé que hay muchos hermanos que veo que, wow, está lleno el panel. Gloria a Dios. Yo quiero aprovechar y quiero decirle, yo sé que hay muchos hombres y mujeres que Dios está levantando aquí. Hay predicadores que están aquí ya viendo este sermón hoy en día. Yo quiero ser bien enfáticos, amados hermanos. Tiene que predicar la cruz de Jesucristo. No hay salvación, no hay evangelio si erradicamos a Jesucristo. No hay evangelio, no hay salvación, no hay esperanza para el pecador si nosotros dejamos a un lado la cruz de Jesucristo y comenzamos a predicar cualquier otra cosa que a la gente le agrade por no ofenderles. Yo quiero ser bien enfático aquí. Muchos hermanos, hombres y mujeres, jóvenes que Dios está levantando, joven que tú me escuchas, que siente que Dios te está llamando a la predicación de su palabra. Ten pendiente, nunca olvide esto. Cristo es Jesucristo. Es por medio de la predicación del evangelio que muestra a un Dios que vino por amor a pecadores, murió en una cruz y resucitó, que el hombre puede recibir la vida eterna y salvación. No hay otro medio. Y si dejaste afuera el evangelio de Jesucristo, si dejaste afuera el sacrificio de la cruz, de que Dios anda salvando pecadores, y haciendo claramente el mensaje de que hay pecadores y que si no hay arrepentimiento hay condenación, has diluido el evangelio, lo has diluido. Yo quiero ser bien enfático. No diluyas el evangelio del Señor Jesucristo en caso de... Oh, amados hermanos. Y aquí yo quiero comenzar una pregunta. Hago una pregunta. ¿Para qué fue que nos escogió Dios el Padre en el Hijo antes de la fundación del mundo? ¿Para qué fue que Dios nos escogió a nosotros? ¿Te has preguntado? Si estás en Cristo Jesús y estás viendo de que tú, si estás en Cristo Jesús y has permanecido, es porque Dios te ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora te preguntas, ¿para qué fue que Dios me llamó? El versículo 4 aquí mismo nos lo explica. Mira lo que dice el versículo 4, la otra parte. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Y yo quiero decirte algo, y mi hermano que tú me escuchas. Si alguno de los que están aquí cree que porque ya está en la iglesia, porque visita la iglesia, porque ocupa un asiento
previo al coronavirus o porque ahora en el coronavirus te conectas y ya puedes vivir como te da la gana. Discúlpame lo que te voy a decir. Vas a estar engañado y pensando de que tú vas para la gloria eterna, te vas a topar con una gran y cruda realidad. Es que es para el infierno que te vas. Es para el infierno que te vas. Si tú crees que el Señor Jesucristo, lo que dijo en el libro de Mateo en su capítulo 7, al final, diciendo, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Yo te animo a que lo leas. Te animo a que lo leas. El Señor Jesucristo le dice, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 4, Pablo está diciendo que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para que andemos en santidad y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Señor. Señor, que el Señor tenga misericordia. Y si tú has pensado así en muchas ocasiones, que el Señor tenga misericordia y pueda hacerte recapacitar en este día. Y puedas llegar a un arrepentimiento genuino y puedas conocer a ese Dios en su grandeza y su gloria. Te lo digo, amado hermano, que me escuchan. De los que me conocen, que me recuerdan de dominicano, tal vez los nuevos miembros que no me conocen, te lo digo de corazón. Si piensas que puedes andar en la iglesia como nada sucede, estás muy equivocado. Y pensando que vas a la gloria, te toparás con una cruda verdad en aquel día. Nuestro Señor Jesucristo fue bien enfático al decir esta verdad en el libro de Mateo, en su capítulo 7. Amados hermanos, aquí vemos que el Señor nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Y sabe qué? No es delante de los hombres. Oiga lo que dice. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es delante de Él. Yo te animo a que andes en santidad, no delante de los hombres aparentando. De por cierto, esa es la definición que nuestro Señor le dio a los fariseos. Sepulcros blanqueados que andaban en la calle mostrándose santos y piadosos, pero por dentro estaban podridos. Amado hermano, que no sea esta la situación de nosotros. Que Dios nos libre de que esto nos pase a nosotros, sino que andemos en santidad y sin mancha delante de Dios. Delante de Dios. Y aquí no estoy diciendo, y quiero ser bien enfático, perdón, que no estoy diciendo aquí que debemos ser perfectos, que vamos a ser perfectos. No, en ninguna manera. Y no hay forma de serlo. Si tú has escuchado que tú puedes ser perfecto o ha malinterpretado la introducción que se le da a Job en el libro de Job, que era perfecto, no, te equivocaste. Aquí no somos perfectos, pero sí genuinos en la búsqueda de Dios, en agradarle y vivir para Él. Genuinos. Y amado hermano, te quiero decir que aquí es verdaderamente donde se manifiesta quién es un verdadero creyente y aquel que no es un verdadero creyente. Porque el verdadero creyente sabe que cuando cae se tiene que levantar y le duele. Hay un predicador bien famoso que ha marcado mi vida. Bueno, vivió en el año 1800 y algo. Fue un predicador inglés, se llama Charles Spurgeon. Y él dijo que solamente las ovejas son las que se paran cuando se caen. Porque un cerdo cuando se cae se queda ahí. O sea que si tú caíste en el pecado, levántate si estás en Cristo y siéntete dolido y levántate y pide el auxilio, el socorro divino. Pídelo. Para que Dios en su misericordia te levante. ¿Y sabe por qué? Porque es Dios el que produce eso. Dios es el que produce eso, amado hermano. Dios es el que produce en nosotros estas cosas. Dios es el que produce que tú andes en santidad delante de Él. Porque Él tuvo ese plan, Él lo va a llevar a cabo, no importa quién se mete en el medio, Dios va a llevar a su plan a cabo de que andemos en santidad, en integridad delante de Él. Diga lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, que lo hemos utilizado muchísimo, este versículo. Diga lo que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí digo, para aquellos que solamente se portan bien cuando el jefe lo está mirando. Si tú eres cristiano, pórtate bien cuando el jefe te mire y no te mire. Aquí está diciendo Pablo a los hermanos en Filipos que obedecían a Pablo delante de él y también cuando Pablo no estaba ahí. Como decimos en Dominicana, y como estoy en Dominicana me pueden entender bien. Tenía tiempo que no sabe esta palabra. No es para estar haciendo bulto. No es para estar haciendo bulto, amado hermano. Dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y oiga lo glorioso que es el versículo 13. Oiga, ¿por qué tenemos que ocuparnos de vuestra salvación? Porque Dios es el en que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Wow! Si tú quieres perseverar, si tú quieres mantenerte en santidad, si tú tienes ese deseo de vivir para Dios, para su gloria, de mostrar la grandeza de Dios por medio de tu vida, es porque Dios está produciendo eso en ti. Porque Él es el que produce el querer como el hacer, y es por la buena voluntad de Dios. Como dice el libro de Romanos en su capítulo 12, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, para que andemos en santidad. ¡Wow! Yo te quiero decir algo, el hombre y la mujer de Dios sabe que tiene una lucha. El hombre y la mujer de Dios sabe que tiene una lucha, pero doy gloria a Dios que este pasaje que leímos ahora, Filipenses, nos enseña que independientemente de que nosotros somos responsables, tenemos una responsabilidad de mantenernos fieles a Dios, de vivir en santidad, en integridad delante de Él. Independientemente de que tenemos una responsabilidad, Dios está en control de mi vida. Dios está en control de tu vida. Y dado a que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros vivamos en santidad, eso se va a dar. Porque yo te voy a decir algo, yo está bloqueado. Si esto dependiera de mí, de mi esfuerzo humano, si esto dependiera todo de mí, hace rato que yo estuviera afuera. En pocas palabras, es que nunca estuve. No es que yo estuve y me salí, es que yo nunca estuve. Nunca estuve. Más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Ningún verdadero creyente, y quiero decir algo bien claro aquí, ningún verdadero creyente se salva de tener una lucha con el pecado. Amados hermanos, la invitación al evangelio no es una vida color de rosa, es una vida de guerra. Y aquí no hay ningún creyente que sea un verdadero creyente que se va a salvar de tener que luchar contra el pecado. Yo te digo algo, si tú no tienes lucha con el pecado, órale a Dios porque hay un problema. Si tú no tienes lucha con el pecado, órale a Dios que hay un problema. Ora a Dios porque hay un asunto serio. Un asunto serio. Déjame decirte, óyeme, que posiblemente tú no estés en el redil. Yo quiero ser bien enfático con esto, porque esto tiene que producir en nosotros una alabanza genuina a Dios. Y yo quiero decirte por qué, y vamos a seguir trabajando. Dice, tú no estás en el redil del Señor, porque una verdadera oveja de nuestro Señor Jesucristo, como él dijo en el libro de Juan capítulo 10, que yo soy el buen pastor. Una oveja sabe que depende de su pastor, que el pastor no lo va a dejar sola, pero también tiene que tener cuidado, porque cualquier lobo puede acercarse y devorarlo. O sea, vemos que la oveja tiene esa confianza que el pastor está ahí, pero también tiene esa responsabilidad de mantenerse. Madre hermano, el verdadero creyente siempre tiene, como decimos nosotros, está embrujado con el pecado, madre hermano, que mora en él. El verdadero creyente está embrujado con el pecado y no podemos tapar la cosa, no podemos decir la otra cosa. El verdadero creyente constantemente tiene que estar luchando contra el pecado que mora en él. Es una lucha entre la carne y el espíritu, que tenemos que mortificar la carne. Amados hermanos, léase el capítulo 7 de Romanos. El mismo apóstol Pablo diciendo en Romanos 7 que él tiene una lucha constante con el pecado. Un hombre que Dios levantó, que hizo grandes cosas, que predicó el evangelio, que llevó el evangelio a lugares de ese entonces, al mundo conocido de ese entonces. Está diciendo que tiene una guerra contra el pecado. En el capítulo 7 Pablo dice, porque yo hago lo que no quiero, y lo que no quiero eso hago, porque hay una lucha interna en mí. ¿Y sabe cómo Pablo termina ese capítulo? Capítulo 7, al final dice, oh miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me va a salvar de eso a mí? ¿Quién me va a librar a mí de ese cuerpo de pecado? Pero Pablo dijo, mas doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Wow, darse a la gloria. Mi alma te adora, Jesucristo. Como hermano, yo quiero dejar claro esto. Yo voy a poner bien claro. No somos salvos porque somos santos. Voy a enfatizar de nuevo. No somos salvos porque somos santos.
La salvación no es una evidencia de que somos santos. Más al contrario, amados hermanos, tú que procuras la santidad y andas en santidad, es porque has sido salvo. La santidad es la evidencia de que hombres y mujeres han sido lavados por la sangre de Jesucristo, que Dios ha tenido misericordia y los ha dotado del Espíritu Santo para andar en integridad y en santidad delante de Él. La santidad, amados hermanos, es la evidencia de que un hombre ha sido salvo. Oh, santo Dios. ¿Y para qué nos escogió? Tengo que avanzar. ¿Y para qué nos escogió el Padre? ¿Para qué fue que nos escogió el Padre? Vayamos al versículo 5. Oiga lo que dice el versículo 5. El Padre nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para algo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Para eso. Es para que andemos en santidad y también seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, amado hermano. Amados hermanos, el plan de Dios desde la eternidad, como dicen algunos teólogos, la eternidad pasada. El plan de la eternidad en salvarnos a nosotros, en tener misericordia de millones de hombres y mujeres, es para que anden en santidad delante de Él. ¿Cómo? Pareciéndose a Jesucristo. Amados hermanos, Dios está formando una familia. Yo quiero que te entiendas eso. Dios está formando una familia con el molde. Dios tiene un molde para su familia y es Jesucristo. Wow. Amado hermano, mira lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Oiga lo que dice el versículo 29, mi hermano. Porque a los que antes conoció, versículo 1 de Efesios, porque Dios antes conoció de antemano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Oiga, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo te quiero decir, Dios está formando una familia. Dios está formando. No te da gloria, no te da alegría, perdón. Esta gloriosa verdad de que Dios está formando una familia. Y así como nosotros hacemos el hielo, que echamos agua en un molde para que salga ese molde, el molde que Dios ha tenido para formar a su familia es Jesucristo mismo, amado hermano. ¡Wow! Gloria a Dios, qué verdad tan hermosa. Dios está formando una familia. Tú no te sientes privilegiado de saber de que Dios te ha adoptado, porque Dios está levantando una familia y Dios la va a llevar a cabo, amado hermano. Dios va a consumar ese plan que se trazó desde antes de la fundación del mundo, de formar una familia, de adoptarnos a nosotros para que nos parezcamos a Jesucristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios trata con tu pueblo. Oh, santo Dios. Para que Jesucristo sea el primogénito, el varón perfecto, amado hermano. Hermano, te voy a decir algo. Y me encanta lo que dice Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, hablando de las cosas finales, pero también aplica su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasará y mi palabra no pasará. Amado hermano, este es el plan de Dios. No importa quién se mete en el medio. Como dicen por ahí, y mucho lo que usamos mucho en dominicano, no hay diablo que se mete en el medio, amado hermano. Ese plan de Dios de formar una familia para que andemos en santidad, pareciéndonos al modelo, al molde que nuestro Señor Jesucristo se va a llevar a cabo. Gústele a quien le guste y quien no le guste, va Dios a llevar su plan a cabo, amados hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto. Oiga lo que Pablo le dice a los hermanos en Filipenses, a los hermanos en Filipo, cuando él le habla a ellos de que anden en Dios, que se amen unos al otro. Oiga lo que dice esto. Pablo diciéndole a ellos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, ¿de qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, en pocas palabras, el que comenzó la obra en tu vida, la va a terminar. ¿Cuándo? ¿Hasta qué día? Hasta cuando venga Jesucristo en su segunda venida, amado hermano. Eso se va a llevar a cabo, amado hermano. Dios lo va a llevar a cabo.
porque estamos persuadidos. Pablo dice que no hay negociación, aquí no hay nada que me haga cambiar de parecer. Yo estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en mí la buena obra la va a terminar. ¿No te da alegría a ti? ¿No te sientes tú alegre? ¿No te da alegría saber de que tú estás en la mano de Dios y de que si verdaderamente procuras vivir para Él? Era la cámara, perdón. De que si tú procuras verdaderamente vivir para Él, es porque Él se ha placido en salvarte y llevarte a ti, sostenerte hasta el fin. Wow. Amado hermano, me encanta este término que utilizan los profetas en el Antiguo Testamento cuando damos una palabra y esa palabra se cumplía. Me encanta cómo dice esta palabra. Dice que Dios utilizó al profeta y su palabra no cayeron en tierra. Wow, qué serio. Es como una pelota que tiene que llegar o no tiene que llegar y no es el miedo que se cae. No. Su palabra no cayeron a tierra, hermano, y la palabra de Dios no va a caer por tierra, hermanos. Dios está formando una familia cuyo modelo es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú dices una cosa, y si cualquier cosa que te pase a ti es para formar el carácter de Jesucristo. Oiga lo que dice ya en Romano 8, que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. O sea, que si algo te pasa en tu vida, tú estás en Cristo, algo está pasando en tu vida, es porque Dios está formando el carácter de Cristo en ti. Dios no es autor de pecados, pero el pecado no está fuera del control de Dios. Y cualquier cosa que suceda en esta vida, en esta tierra, Dios la va a utilizar para forjar el carácter de Cristo en sus hijos, en aquellos que Él se complació en salvar, que lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Wow. Y seremos coherederos con Cristo. Wow. Seremos coherederos con Cristo. Dice aquí versículo 17, Romanos 8. Y si hijos, oiga esto, amado hermano. Y si hijos, si usted está en Cristo, es un hijo de Dios. Y también coherederos. Dice también herederos de Dios y coherederos con Cristo, amado hermano. Dice Pablo, bendito es el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, amados hermanos. Esa gloria que tiene Jesucristo, esa bendición, esa heredad, también la tendremos nosotros, amado hermano. Es como decimos por ahí, algunos teólogos dicen el aquí y el ahora, el sí y el todavía no. Ya estamos experimentando, amados hermanos, los beneficios de la salvación en Cristo, pero va a llegar ese día que vamos a experimentar eso en su máxima expresión. ¿No te da a ti alegría? ¿No te llena de esperanza el saber esto? Wow. Ahora te pregunto, yo te voy a preguntar esto. El tiempo vuela. Te pregunto a ti, ¿tú deseas de corazón parecerte a Jesucristo? ¿Has deseado genuinamente parecerte a Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo, aquí mismo en Filipenses, su capítulo 3, si no me equivoco, sí, capítulo, creo que ya hasta me perdí, capítulo 3, capítulo 4, no recuerdo exactamente dónde. Pablo hablando a los hermanos en Efesios dice que por tanto, echando a un lado lo que queda, prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. O sea que Pablo sabe que tiene que crecer a la imagen de Jesucristo. Tenemos que crecer a la imagen perfecta de Jesucristo. Entonces te pregunto, mi amigo que me escucha, mi hermano que me oyes, ¿deseas parecerte a Jesucristo? ¿Te duele cuando pecas? Gracias, chicos. Muy bien, chicos. ¿Te duele cuando pecas? ¿Te duele de corazón cuando pecas? No, hermano, yo decía algo. Hay una contradicción bien grande. Si decimos que queremos parecernos a Dios y no nos duele a nosotros cuando pecamos, hay una contradicción muy grande ahí. Eso es como agua y aceite. Esto no se puede mezclar. Si tú quieres parecerte a Dios y no te duele cuando pecas, Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros. Si te duele pecar, si te duele fallarle a Él, ve a su trono, ve a su trono.
Voy a recortar esto, amado hermano. Voy a ir recortando para aterrizar entonces. Dice la palabra que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que andáramos en santidad, para hacernos coherederos en Cristo Jesús. Pero ¿para qué fue que lo hizo? ¿Para qué fue que Él hizo todo esto? Y por eso he titulado este sermón: para la alabanza de la gloria de su gracia. Yo cito todas estas cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. Fue para traer gloria a Él mismo. ¿No te sientes alegre tú en saber esto, de que Dios ha hecho todo eso para su alabanza, para su gloria? ¿No te mueve a ti? Yo quiero que esto te mueva a ti, que sepas que Dios tuvo un plan contigo para llevarte a ti a crecer a la estatura de Cristo. Yo quiero que esto te mueva a ti en adoración genuina, de que esto te atraiga todos los días al altar de Cristo, y que cuando llegues al templo, cuando llegues mañana al templo, llegues postrado ante su altar y le des gracias a Él, porque Él ha tenido misericordia de ti, porque Él ha tenido esa pasión, esa gracia la ha mostrado en tu vida. De camino a un despeñadero, de camino a un barranco al infierno, y Dios se atravesó en tu camino, fue piedra de tropiezo, se metió en tu camino y te salvó. Gloria a Él, porque todo esto Él lo ha hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando te acerques a Dios, alaba, porque ha sido misericordioso y ha mostrado gracia. Y que ese deseo de vivir para Él te mueva todos los días. Hermano, es un Dios grande que tenemos. No es un Dios que anda aprendiendo de las situaciones. No es que Dios no sabe lo que está sucediendo, amado hermano. Dios tiene un plan. No le das gloria a Dios por ese plan y de que tú estás incluido en ese plan de Dios. No te mueve a arrodillarte, clamar y pedir misericordia. Y con esto termino aquí. Si aquí hay un amigo que me está escuchando, si hay un amigo, yo sé que se extiende la invitación aquí puede que sea un amigo, o tú que has estado yendo a la iglesia en varias ocasiones. Quiero dejarte dicho: no es problema tuyo, no es asunto tuyo, como dice un predicador, no es asunto tuyo en averiguar si tú fuiste predestinado en Dios. El asunto tuyo es acercarte a Él. Juan 6 dijo que aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Ven arrepentido, reconoce de que tienes un problema grave con Dios. Hay un problema bien serio con Dios. Se llama pecado, y por causa de él vamos a perecer. Yo no te quiero prometer una vida una vida bonita. Yo te quiero prometer a Cristo, la salvación de tu alma, y esta te va a llevar a experimentar grandes cosas. Si tú escuchas estas palabras, no endurezcas tu corazón. Que Dios nos libre, que Dios te libre a ti de endurecer más tu corazón y venir en arrepentimiento y pidiendo socorro a mi Señor Jesucristo. Que Dios nos libre. Oremos. Padre Santo, Señor. Señor, yo te doy la gloria, la honra, Señor, Dios mío. Tú has tenido misericordia, Señor. De millones y millones tú has tenido misericordia, Señor. Oh, Padre, trae arrepentimiento, Señor. Trae arrepentimiento, trae avivamiento, Señor. Que basados en esto, Señor, seamos avivados, Señor. Y vivamos todos los días de nuestra vida para la alabanza de la gloria de la gracia tuya, Señor. Ayúdanos a vivir conforme al llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Ayúdanos a parecernos. Señor, aquí si hay un amigo que esté escuchando esta palabra, Señor, dice tu palabra que tú eres el que produce, Señor, el arrepentimiento. Estábamos muertos en delitos y pecados y tú nos resucitaste a nosotros, Señor. Muestra tu misericordia, tu gloria, tu gracia, Señor, y salva a pecadores hoy en este día, Señor. Señor, que haya salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén.